y el silencio se extendió con una densidad casi palpable. Permanecí inmóvil por un instante, dejando que mis percepciones se ajustaran a aquel ambiente cargado. Era como entrar en un campo de energía emocional compleja. Algunos estaban fascinados, otros desconfiados, otros asustados, y un pequeño grupo irradiaba resistencia, no hacia mí, sino hacia el hecho de que algo incomprensible había entrado en la ecuación universal. Mi mente expandida captó todo. Fue entonces cuando comprendí algo crucial. No necesitaba convencer a nadie, no necesitaba justificarme, no necesitaba defenderme. Solo necesitaba existir delante de ellos, porque mi existencia era prueba suficiente de que el universo había cambiado, y negarlo ya no era posible. Permanecí allí, inmóvil, sintiendo cada matiz de aquel encuentro. Y, en las capas más profundas de percepción, algo llamó mi atención: la colmena. No activa, no comunicativa, no invasiva, solo presente. No como vigilancia, sino como testigo. Era como si la colmena observara, desde lejos, el comportamiento humano frente a lo desconocido, no para juzgar, para aprender. Sus vibraciones eran suaves, casi imperceptibles, pero reales. Era como si, desde un punto remoto, partes de ella se inclinaran para percibir cómo reaccionaría la humanidad ante el primer contacto después del Renacimiento. Y en ese instante comprendí que el equilibrio no dependería solo de ellas, dependería de nosotros. La colmena había evolucionado. Ahora era el turno de la galaxia de evolucionar. Yo era puente en ese proceso, pero los puentes no empujan, los puentes sostienen. Percibí entonces por primera vez que mi camino a partir de ese punto sería solitario. No por rechazo, sino porque ninguna especie comprendería plenamente lo que me había convertido. Caminaría entre mundos, traduciendo, equilibrando, interpretando fuerzas que jamás se habían mezclado. Acepté esa verdad con serenidad. La colmena me había cambiado, pero no para dominarla, para equilibrarla. Y mientras todos me observaban en silencio, estudiosos, comandantes, políticos, científicos, comprendí que la galaxia entera estaba, en ese preciso instante, respirando hondo por primera vez desde el despertar de los Baltar. El caos creativo había sido restaurado, el orden absoluto había sido quebrado, y un nuevo ciclo había comenzado. Yo era el recuerdo vivo de ese ciclo, y también su guardiana. El viaje estaba lejos de terminar, la verdadera historia apenas comenzaba. Aquella sala de recepción se convirtió por un instante en el centro de gravedad emocional de la humanidad, no porque fuera imponente o tecnológica, aunque lo era, sino porque allí se reunieron miradas que buscaban comprender lo incomprensible. Cada rostro cargaba una verdad parcial, un deseo de control, una necesidad de claridad. Podía sentir la tensión de mundos enteros impregnada en el aire estancado. Y, sin embargo, en ese momento comprendí que el verdadero peso de la galaxia no descansaba sobre mí. Descansaba sobre ellos, sobre cada ser que aún buscaba su lugar en una historia que se había expandido demasiado para los límites de la comprensión orgánica. Mientras permanecía inmóvil frente a ellos, sentí algo vibrar dentro de mi mente. No la colmena, sino su esencia, aquella partícula sensorial que despertó cuando atravesé el núcleo. Era como si una fina capa de percepción se superpusiera a mi visión, revelando detalles invisibles. Podía ver tensiones microscópicas en los movimientos de las manos, oscilaciones frágiles en los músculos del rostro, respiraciones contenidas, posturas demasiado rígidas para ser naturales. No era telepatía, no era lectura de pensamientos, era comprensión pura, casi dolorosa de la condición orgánica. El miedo no surgía de la colmena, surgía de lo desconocido. Y en ese instante comprendí que mi función no era explicar nada, era existir frente al miedo sin sucumbir. Toda la estación parecía respirar de manera descompasada, como si la presencia distante de la colmena fuera un eco constante en las mentes de los observadores. Pero ya había aprendido que la colmena no interfería.
Lo que los confundía no era ella, era yo. Cuando di el primer paso hacia adelante, toda la estación pareció congelarse. No porque imaginaran amenaza, sino porque esperaban significado. Y, de alguna manera, ese paso lo tenía. No avanzaba simplemente como humana, ni como híbrida, sino como símbolo, aunque yo no buscara hacerlo. El entorno se ajustaba a cada movimiento. Las luces reconfiguraban intensidad milisegundos antes de que yo entrara en su campo. Los sensores calibraban sus emisiones para evitar sobrecarga. Las estructuras metálicas vibraban en una frecuencia tenue. Era como si toda la estación intentara aprender a acomodarme del mismo modo que la colmena aprendía a incorporar asimetría. Mientras caminaba, percibía nubes emocionales flotando entre las personas, algunas densas, otras ligeras, otras disformes. Cada una respondía a mi presencia de un modo único. Había culpa, esperanza, temor, curiosidad, negación. Era un paisaje complejo, tan rico como cualquier mapa estelar. La profundidad emocional que percibía no me hacía superior, solo consciente. Y la conciencia traía responsabilidad. Fui conducida por un corredor panorámico que revelaba al otro lado del vidrio la vasta negrura del cosmos. Las estrellas flotaban a la distancia como observadoras vigilantes. Y más adelante, casi invisible, percibí la presencia dormida de un fragmento de la colmena, quizá una extensión remota, quizá solo mi percepción de su existencia. No era vigilancia, era resonancia. La sala final era circular, amplia, diseñada para albergar debates intersectoriales. Sabía que sería evaluada allí, no en términos físicos, sino filosóficos. Aquella cúpula era el lugar donde se discutían destinos, a veces con calma, a veces con desesperación, y ahora no sería diferente. Al entrar, sentí un suave desplazamiento en mi propio campo perceptivo. La estructura metálica reflejaba la luz de forma fragmentada, creando sutiles ilusiones de movimiento, como si el entorno hubiera sido diseñado para impedir que alguien se sintiera completamente en control, una elección inteligente. Había figuras sentadas alrededor de la mesa central, comandantes, estudiosos, representantes diplomáticos, estrategas. Todos me observaban como si buscaban señales que dieran sentido a lo desconocido. Esperaban que yo hablara, pero ya había decidido que no lo haría. Mi función no era convencer a nadie mediante palabras, sino permitir que la realidad hablara por sí misma. La sala permaneció en silencio absoluto durante largos minutos, hasta que comprendí que, más que respuestas, intentaban entender quién me había convertido. No físicamente, sino existencialmente. Y cuando percibieron que no ofrecería explicaciones formales, empezaron a entender que no había explicación sencilla. Era posible ver la frustración aparecer en algunos, la desconfianza en otros, y, curiosamente, la aceptación creciendo en las mentes más sabias. Quienes comprendían la vastedad del cosmos sabían que ciertas verdades no podían capturarse en informes, sabían que experiencias transformadoras no cabían en protocolos, sabían que, frente a fuerzas como los Baltar, la única postura sensata era la humildad. Por primera vez desde el renacimiento de la colmena, percibí que había encontrado un punto de estabilidad. No necesitaba justificar mi existencia, no necesitaba traducir el núcleo, no necesitaba calmar temores ni avivar esperanzas. Mi presencia era por sí sola la respuesta. Cuando la reunión terminó, no por decisión verbal, sino porque todos comprendieron que nada más podía añadirse, salí de la sala y caminé nuevamente por el corredor panorámico. La vista me impactó más esta vez. Era como si el universo hubiera ganado profundidad adicional. Las estrellas parecían más vivas, el vacío más lleno, las distancias más densas. Había regresado al mundo orgánico, pero llevaba dentro de mí un fragmento de lo que existía más allá de él. Y esa coexistencia no era conflicto, era complemento. La estación se alejaba en una maniobra lenta y comprendí que el regreso a la Tierra, o a lo que quedara de mi antiguo hogar, sería inevitable.
No porque deseara volver, sino porque el mundo necesitaba entender lo que significaba vivir en una galaxia en equilibrio, y ser puente significaba seguir donde quiera que la travesía fuera necesaria. Cuando finalmente abordé la nave menor que me llevaría de regreso al espacio civilizado, percibí algo nuevo. Mis percepciones comenzaban a estabilizarse. La sensibilidad extrema que sentí después de dejar el núcleo ahora se volvía más clara, más definida. Ya no era inundación, era lectura. Podía comprender emociones sin ser consumidas por ellas. Podía sentir vibraciones de la colmena sin perder mi eje humano. Podía percibir flujo de decisión sin confundirme con él. Era integración sin fusión, equilibrio sin borramiento, humanidad expandida, no sustituida. El viaje a la Tierra, o más precisamente, a la gran estación orbital que servía como centro administrativo, fue largo pero silencioso. Durante la travesía, comprendí que cada hora me alejaba más de la Helena Arcturus que alguna vez existió. No había duelo por ella, solo transición. Cuando finalmente vi el planeta azul suspendido bajo las luces de la órbita, sentí una emoción inesperada, una vibración antigua, enterrada, pero aún viva. Era nostalgia, sí, pero también algo más profundo. Era la conciencia de que aquel lugar físico había creado a la persona que fui, pero jamás podría contener a quien me había convertido. El planeta ya no era mi hogar, pero seguía siendo parte de mí. La nave descendió por la órbita superior, atravesando campos luminosos, y luego se aproximó a la estación central. Al desembarcar, sentí una ola de pensamientos dirigidas hacia mí. No eran conscientes, sino reacciones naturales. Sorpresa, miedo, fascinación, negación. El patrón era siempre el mismo. La humanidad intentando comprender lo que no comprendía. Mientras caminaba por el corredor principal de la estación, percibí algo que me conmovió profundamente. Por primera vez desde el núcleo, sentí mi humanidad sin distorsión. No como residuo, no como ruido, sino como esencia. Yo no era solo el puente. Era el recordatorio vivo de todo lo que una mente orgánica podía llegar a ser cuando era expuesta al infinito sin quebrarse. Caminé hasta el gran salón central de la estación, un espacio monumental diseñado para discursos históricos, eventos diplomáticos y registros oficiales. Estaba vacío en ese instante. Y por primera vez desde que todo comenzó, aquel vacío me pareció acogedor. Comprendí entonces que mi travesía no terminaba allí. No terminaba con informes, ni con consejos, ni con explicaciones. Mi travesía terminaba, y comenzaba, con movimiento. Me acerqué a la amplia ventana panorámica que revelaba la Tierra en toda su vastedad azul y dejé que la luz silenciosa cruzara mi rostro. La colmena había renacido. La galaxia había cambiado. Las especies tendrían que aprender. Y yo, eternamente entre mundos, seguiría adelante. Guardaré el equilibrio, traduciré lo inefable, mantendré la resonancia viva. Y así comprendí el último secreto que la colmena había dejado en mí. Ningún mundo es silencioso, ninguna especie está sola, ninguna era dura para siempre, y ningún equilibrio existe por casualidad. La resonancia había comenzado, y yo era su primera guardiana.